Muy buenos días a todo el equipo del Gobierno de la Mañana. Muy buenos días a toda la República Dominicana. De acuerdo a los datos del Ministerio de Hacienda, el déficit del sector público no financiero cerró en el entorno del 3.1%. Y de ese déficit resalta el déficit del sector eléctrico. El agujero eléctrico le cuesta al contribuyente dominicano alrededor de 1.500 millones de dólares. Eso significa alrededor de 1.3% de déficit. Ese 1.3% del Producto Interno Bruto es ese déficit. Si tomamos ese 1.3 y lo dividimos entre el 3.1, estamos hablando de un 42% del déficit del gobierno está siendo explicado por el agujero del sector eléctrico. Un agujero que se crea fundamentalmente por el deterioro acumulado de las empresas distribuidoras de electricidad. Ese deterioro de la gestión de las empresas distribuidoras de electricidad se explica fácilmente. De cada 100 gigavatios que reciben la sede, lo único que pueden facturar y cobrar es un 60%. Es decir, que tienen pérdidas anuales de 40%. Las empresas distribuidoras de electricidad tienen unas pérdidas anuales de 40%. Algunas más, algunas menos, pero en promedio tienen unas pérdidas anuales de 40%. No existe ningún negocio en el mundo, legal por lo menos, que pueda ser financieramente viable perdiendo un 40% de lo que recibe para vender. Y obviamente las empresas distribuidoras de electricidad no son la excepción. Por eso se puede decir, cuando se hace un análisis financiero del flujo de efectivo de esas empresas, que están quebradas. Las tres empresas distribuidoras de electricidad están quebradas y solamente subsisten por las transferencias que hace el gobierno año tras año. Esa transferencia es lo que impide que haya apagones. Si no se le diera esas transferencias a las empresas distribuidoras de electricidad, estas no pudieran pagar la electricidad, la factura de electricidad que compran las generadoras, y esto a su vez se traduciría en una situación de insostenibilidad y apagones financieros y colapso del sector eléctrico. Ahora, la solución a ese agujero eléctrico podemos buscarla por dos vías. Uno, por el aumento de la tarifa de electricidad. El Fondo Monetario Internacional ha estado recomendando eso, y creo que eso sería un error, porque eso es hacer que paguen más aquellos que estarían ya pagando su factura de electricidad. Entonces no es justo que le aumenten la tarifa de electricidad al que está pagando actualmente, porque sería algo donde incluso pudiera llevar a aquellos que están pagando la electricidad a no pagarla. Entonces esa medida, esa recomendación del Fondo Monetario Internacional de estar aumentando la tarifa de electricidad, sencillamente eso no es viable. La segunda forma de poder enfrentar este agujero eléctrico es aumentando la cantidad facturada y cobrada de electricidad a aquellos que no están pagando, que aquellos que no están cumpliendo, que están utilizando el servicio y no están cumpliendo con el pago de la electricidad. A esas personas que no se les logra facturar y que no logran pagar, por lo tanto, su consumo de electricidad, pues hay que hacerlo pagar. Ahora, ¿son esas personas únicamente pobres? ¿Son los barrios pobres? No, porque cuando hablamos de que de cada 100 gigavatios que reciben las empresas distribuidoras de electricidad de norte, sur y de este, solamente logran facturar y cobrar 60, es decir, que tienen pérdida de 40. No, ese 40 es tan grande que no lo explica ni el 10, ni el 20, ni el 30, ni el 40% de segmento de población más pobre. No lo puede explicar. No, definitivamente no, porque en ningún lugar ellos tienen una participación. El 40% de población más pobre no tiene una participación de 40% en nada en este país, en términos de ingreso o en términos de gasto, de nada. Usted agarra cualquier tipo de consumo y usted no ve la participación de 40% del segmento de población de 40% más pobre. No, ni en los ingresos es ínfimo su participación. En el consumo de ya sea alimentos, ya sea bienes sofisticados, ya sea combustible, lo que usted se quiere imaginar. Los más pobres, el 40% de población más pobre no representa el 40% ni de ingreso ni de consumo. Por lo tanto, no puede representar la mayor parte de las pérdidas del sector eléctrico. Esas pérdidas la explica ya por encima de clase media alta, empresas
que sencillamente no están cumpliendo con lo que es su obligación. Entonces, lo que hay que enfocarse ahí. Y para esto, nuestra recomendación es que se instalen medidores inteligentes que deben estar geolocalizados y permitir la recepción de información. Y eso sí es importante, cada 15 minutos. Recuerde que estamos en el mundo digital. Recuerde que estamos en la economía digital, donde la clave es el manejo de la información, el procesamiento y la toma de decisiones en base a esa información. En este sentido, esos medidores inteligentes que deberían estar geolocalizados y comunicados continuamente mandarían información continua con relación al consumo de electricidad de cada uno de los clientes, sea residenciales, sean comerciales, sea industriales. Le mandarían información y con esa información se le permitiría determinar de manera continua el balance energético de circuitos específicos. Por ejemplo, usted tiene en Capotillo, usted sabe que usted inyectó X cantidad y sabe lo que estaría cobrando de ese sector. En Naco, igual. En Santiago, igual. Y así sucesivamente en diferentes puntos del país, diferentes circuitos, usted puede determinar el balance energético. Y determinar de esa manera, en base al conocimiento de ese balance energético por circuito, determinar si hay pérdida de energía, lo cual inmediatamente eleva una bandera roja, le dice, mira, ahí puede haber un fraude, vamos a mandar ahí específicamente un fraude. Es decir, vamos a utilizar la inteligencia artificial que nos permitiría la acumulación de esa información que recaudaría esos medidores inteligentes para poder tomar decisiones lo más inteligente posible. Oigan bien lo que les estoy diciendo. Inteligencia artificial para, con la información que se levanta a través de los medidores inteligentes, se puedan tomar inmediatamente medidas para detectar fraude y resolver ese fraude del sector eléctrico. Entonces, esto también obviamente permitiría a los consumidores, es decir, a cada cliente, determinar cuál es su nivel de consumo y también pudieran saber cómo gestionar su consumo, cómo racionalizar su consumo, cómo maximizar su utilidad en base a la gestión adecuada de su nivel de consumo. Es decir, que esto pudieran saber los clientes cuál es su consumo real de manera continua. Cada 15 minutos pueden ellos ir verificando, mira, ya yo llevo tantos kilovatios, llevo 100 y apenas comenzó el mes, llevo 200, llevo 300, se me está acercando a 400 y así sucesivamente. Pero con esta información que permitiría, tengan en cuenta que también esto ayudaría a tener medidores que puedan ser inteligentes, que a su vez permiten que se pueda tener un sistema prepago o un pospago. Por ejemplo, hay clientes que le dicen, mira, a mí me gusta el prepago, yo sé lo que tengo de electricidad, sé que si me está generando una situación donde ya no tengo casi presupuesto, tendría que buscar o simplemente racionalizar el uso de la energía pospago. Bueno, yo me voy a gestionar adecuadamente y yo sabré ya al final de mes, en base al consumo que estoy dándole seguimiento, cómo pago esa factura. Ese sería el pospago. Ahora, el cliente sería quien elegiría el sistema que desea utilizar de acuerdo con sus preferencias y también su restricción presupuestaria. Ahora, en caso de que haya una persona, un cliente que se atrase, inmediatamente habría una señal que le diría, óigame, cliente, su factura está en atraso, eso significa que usted está en corte. Ahora, el corte, ¿cómo se haría con los medidores inteligentes? Se haría automáticamente sin la intervención del ser humano y sin que haya que ir físicamente a hacer un corte. No, es un corte automático que hace esto, pues que sea muchísimo más fácil, muchísimo más rápido, no solamente el corte, sino la reconexión. Es decir, que se haría de manera automática. Usted está en un atraso, pasaron los días que usted no está al día en su factura de electricidad, que ya finalmente se le descubrió cuál es su consumo y se le está mandando la factura correcta y usted no la pagó, inmediatamente está en corte. Ahora, usted la pagó en 30 segundos, se reconecta porque es automático. Tan pronto usted paga la electricidad, inmediatamente se reconecta. Esos son los medidores inteligentes que permiten eso. Entonces, el corte y la reconexión se haría de manera automática en función de si el cliente está o no al día con su compromiso con la empresa distribuidora de electricidad. Fíjense cómo se puede generar inmediatamente una entrada de recursos importante a la sede sin que sea el contribuyente que esté pagando esos 1.500 millones de dólares al año. Ahora, ¿de qué estamos hablando en términos de inversión? Miren, en la actualidad hay 2.8 millones de clientes de electricidad. Asumiendo que se adquieran e instalen alrededor de 3 millones de medidores inteligentes a $200, va a ser menos de ahí, pero vamos a suponer $200 ya incluyendo costo de instalación. Se tiene que el monto de la inversión
para cerrar el agujero sería de $600 millones. Pero vamos a hacer algo. Vamos a suponer que además yo necesito de esos medidores, necesito transformadores y cables, etcétera. Necesito $300 millones. Ponle 900 millones. Es más, ponle $1.000 millones. $1.000 millones es mucho menos que los $1.500 millones que anualmente se van al agujero eléctrico. O sea, fíjense, con un año de agujero eléctrico, un año de recursos que se van, que desaparecen en el agujero eléctrico, un año de esos recursos te da para hacer la inversión que tú requerirías para eliminarlo para siempre, ese agujero eléctrico. O sea, fíjense lo extraordinario que sería poder realizar un proyecto donde las 3 EDE reciban los recursos para instalar esos medidores inteligentes que ya no tendría ninguna participación del ser humano para decir, mira, a este le corto, a este no le corto. No, es que sería automático. Y la información automática permitiría, en base a algoritmos de inteligencia artificial, permitiría tomar decisiones muchísimo más rápido que lo que hoy se hace. Y yo le aseguro a ustedes que las pérdidas del sector eléctrico desaparecen. Ese 40% que representa $1.500 millones desaparecería. Nos ahorraríamos como contribuyentes esos $1.500 millones. El gobierno pudiera utilizar esos recursos para invertirlo en educación, en salud, en viviendas populares, en modernización de la infraestructura pública de la República Dominicana y favorecer el crecimiento de la economía. Pero además también pudiera perfectamente utilizar una parte de esos recursos que nos estaríamos ahorrando y desmontar la deuda pública. Entonces, hay que hacer el trabajo. Ahora, para eso se necesita voluntad, se necesita eficiencia, se necesita capacidad de trabajo, se necesita sacar la política del sector eléctrico y hacer que únicamente quien esté gestionando las empresas distribuidoras de electricidad tengan como meta reducir esas pérdidas, modernizar las empresas y convertirlas en lo que deberían ser las empresas distribuidoras de electricidad, 3 fuentes de generación de riqueza para el pueblo dominicano. ¡Llévatelo, Cundo!